Muy buenas noches, bienvenidos a Primer Círculo. El periodismo es esencial en todo régimen político, sobre todo uno que pretende ser democrático, porque los ciudadanos necesitan pluralidad y libertad para saber qué está sucediendo, porque votar sin información es no votar. Si realmente ganar una elección sin que los ciudadanos sepan qué está sucediendo, pues realmente no tiene mucho mérito. Y hoy, como pocas veces en nuestra historia, tenemos riesgos a la libertad de prensa por todos lados. Desde el crimen hasta el gobierno, desde la censura expresa, lo vimos en Campeche, hasta la autocensura por el miedo. Entonces es muy importante legislar al respecto. Y hoy tenemos con nosotros a un diputado, Federico Dorin, que es el vicecoordinador de la bancada del PAN, quien ha hecho una iniciativa en la materia y nos pareció muy pertinente invitarlo para que nos cuente de qué se trata y por qué es importante. Federico, bienvenido. No, gracias por la invitación. Buenas noches. Qué gusto verte. A ver, ¿cuál es la finalidad de esta? Cuéntanos rápidamente, ¿por qué no primero de qué se trata y luego ya vamos entrando un poco más a desmenuzarla? Hay que crear una figura a rango constitucional de alguien quien defienda la libertad de prensa, el periodismo, la libertad de expresión. ¿Qué tiene hoy el Estado mexicano? Si eres un periodista cuya vida está en peligro, hay un sistema que te pone un aparato de seguridad. Si alguien comete un crimen en tu contra, se investiga, como el de Jesús Valdez, ¿no? Pero no hay nadie que defienda hoy día en el tramo administrativo preventivo que el Estado te calumnie, te vitupere, te injure, te calle. En la 81 Asamblea de Reporteros y Influenceras ahora acaban de determinar, fíjate, en lo que va del año, cada 4 días hay un nuevo litigio en contra de algún periodista. Ejemplos de los que hemos visto, este censor judicial de Campeche, sí, donde no puedes poner media sílaba que no esté autorizado por él, lo que sucede con el semanario Z y Adela Navarro en Tijuana. ¿Qué sucedió? Ponos... A ver, hay intimidación de la Fiscalía porque se divulga información que tiene que ver con fosas clandestinas y bajo la premisa, me gustó la frase en la que hiciste la introducción, de que el voto sin información cae sentido, de que el Estado dice que lo que tú dices no es cierto, te quieren obligar y te impiden hacerlo público. Entonces, ¿qué pasó? Tú te acuerdas hace muchos años cuando el primer reportaje de Golden y ProPublica sobre dinero del narcotráfico en las campañas de López Obrador. Y cuando él lo niega, ¿qué le contesta a Tim Golden? Negar no es desmentir, ¿no? Refutar es desmentir. O sea, el Estado tiene que tener argumentos para decir, tu señalamiento es falso por esto. Por A, B, C y D. Sí, que el que yo lo diga desde el púlpito de la mañanera no lo vuelve verdad. ¿Quién va a decir absoluta? sí? Sí, pero ese es el régimen en el que vivimos, que alguien saca un trabajo periodístico que incomoda y luego el gobierno dice, eso es falso, ¿no? Y la versión o el evangelio, según los otros datos, se vuelve una verdad judicializable que te pretende callar y censurar para que tú ya no hagas trabajo de investigación periodística. O sea, una verdad judiciable. Explícanos eso, porque sí es terrorífico, pero... Pues la verdad judiciable. A ver, si tú sacas que el comandante Guerrero Alcántara avisó por la carta de que los Farías Laguna estaban huachicoleando al amparo del almirante Ojeda en el sexenio anterior, aunque tengas la carta, aunque tengas el contexto de que lo mataron cuando estaba de vacaciones en Sinaloa, ¿no? Si lo publicas, corres el riesgo de que te hagan lo que hizo Tania Contreras contra Héctor de Mauleón. Héctor de Mauleón sacó un oficio de Luis Crescencio Sandoval a Audomaro Martínez, en el que el general secretario de Defensa le dice al encargado del Centro Nacional de Inteligencia, este señor está guachicoleando desde la Dirección General de Aduanas, ¿por qué no ha sido cesado tal y como acordamos? ¿Y qué enderezó ella? Un litigio con motivo del cual por censura obligaron al periódico en el que escribe de Mauleón y a él a dejar de hablar de un oficio. Ya no es un asunto, digamos, de interpretación, es el oficio de Luis Crescencio Sandoval. Entonces, el gobierno no desmiente la veracidad del oficio, pero pretende callar. No pretende, logra. O logra callar al periodista y al periódico. Y luego, aparte, eso se vuelve una tesis que convalidan los tribunales electorales. Entonces, ¿qué es lo que intentaba Claudia? Acuérdate del 109 de la Ley de Telecomunicaciones, cuando tus redes sociales y plataformas estaban bajo la premisa de censura por el spot americano que ilegalmente se transmitió. Entonces, esta misma censura donde si lo que tú difundes me incomoda, aunque difundas hechos públicos incontrovertibles como oficios del gobierno que no logro refutar,
entonces tendrás un litigio. ¿Quién defiende a ese periodista? Hoy día nadie. ¿El litigio con base en qué? ¿Cuál es el argumento jurídico? El argumento jurídico es que puede ser violencia política en función de género, si a quien tú estás criticando es, una mujer. Puede incluso llegar al grado de callar a un ciudadano, como pasó con dato protegido contra Carlos, hecho inédito, de que ahora ni el ciudadano puede criticar al político porque se le obliga a la disculpa pública. Y el otro que puede ser es el daño civil, que hay muchos casos, ¿no?, donde políticos habían demandado periodistas. El más connotado pues, sería el de Humberto Moreira y Sergio Aguayo, si mal no recuerdo, sí, donde la tesis siempre, el Poder Judicial le daba la razón al periodista, claro, evitaba que el político tuviera la cachaza de arrebatarle dinero al periodista por divulgar información pública. Y ahora estamos en un México donde pareciera que si publicas algo que incomode, no importa cuán veraz sea, con esta justicia de los acordeones te pueden obligar como periodista a callarte e incluso después a ofrecerle 30 días de disculpa o reparación económica del supuesto daño, porque el que tengas el oficio que diga que el señor guachicoleaba, como no tienes la sentencia y el señor nunca fue vinculado a proceso porque ni siquiera fue arrestado, pues entonces ya queda en total impunidad y queda como un dicho no jurídicamente firme. Bueno, lo único que estaba diciendo Héctor era, existe este oficio, claro, y el oficio existe. Y la señora está vinculada porque es prima de este señor y bajo la premisa de que la Corte de los Acordeones implicaba probidad, bueno, pues habría que revisar si la señora tiene algún vínculo en Tamaulipas que deba ser de conocimiento de los ciudadanos. Por eso me gustó tu frase. O sea, yo lo que digo es, sin el periodismo, sin que ustedes le informen a los ciudadanos lo malo de los gobiernos del PAN, del PRI, de MC, de Morena, ¿cómo conoces y comparas? ¿Cómo sabes quién es peor que otro? ¿Quién merece un refrendo? ¿Quién no lo merece? ¿Cómo te enteras tú de las tranzas de un gobierno o de la conducta indebida de un político? Pues a través de un periodista que ejerce esa profesión, que investiga y que divulga cosas. Si tú matas ese periodismo, matas la parte cualitativa de la democracia. Porque yo no creo que los mexicanos solo quieran informar con redes sociales y, digamos, la guerrilla civil que hay en redes sociales. Eso no es periodismo. Eso es un debate ciudadano que no conduce a una deliberación. ¿Cómo se debe de encauzar la reflexión democrática? La prensa debe de darnos los elementos para que yo vea si me arrepiento o no de mi voto. No debe de ser el hate de las redes sociales lo que conduzca la dialéctica social democrática de este país. Eso es lo que nosotros creemos. Ahora, a mí lo que me gustó mucho de la iniciativa, y lo dijiste al principio, es que no hay un acompañamiento al periodista. No existe una institución, digamos, ¿no? Uno hubiera pensado que las comisiones de derechos humanos locales y la nacional tendrían esa misión, además de mandarle protección al periodista, etcétera, pues vamos dándole seguimiento a todo el proceso, pero no existe esa institución. Y en otros países sí existe. Claro. Me acuerdo de una vez que estaba yo en Estocolmo con Pierre Schori, un diplomático que llegó a ser viceministro, y de pronto, cuando me levanté y vi las noticias, que tenía unos ataques en contra de Schori bravos, dije, pues me va a cancelar la cita. Llegué y estaba tranquilísimo en su escritorio, diciendo, no, existe una agencia que se va a encargar de demostrar que los datos de la Secretaría son reales. Y si no tengo los datos reales, entonces yo estoy en problemas. Pero ahorita está en una instancia independiente que está procesando el caso. Yo estaba tan tranquilo en su oficina. Y tú tienes la posibilidad, como Estado, de defenderte de un trabajo periodístico, pero no le arrebatas a la sociedad esa información. Pero cuéntanos cómo está estructurado, que hay una agencia. Crear, digamos, si me pensé un símil, así como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, una comisión nacional que defienda a los derechos de los periodistas y mi derecho a la información. Porque yo como ciudadano no soy periodista, pero yo tengo el derecho a informarme a través de ustedes. Es tan importante mi derecho a la información como la libertad de prensa. Y tiene dos candados que pues pareciera que hoy lo único que funciona en este país es que a un político le suspenda sus derechos, porque si no, no entienden. Te pongo el ejemplo, Fernández Noroña. Fernández Noroña, puedes contrastar, cuando humilló al abogado con la Fiscalía de Guarura en el Senado, con la disculpa pública que le ofreció a Adriana Dávila cuando la violentó en función de género, cuando dijo, le voy a ir a dar unos chingazos, se la voy a ir a callar. Bueno, ¿por qué? Porque si a mí como político me amenazas con suspenderme mis derechos políticos como deudor alimentario y otros casos, si excedo algunas conductas,
ha resultado ser el mecanismo más eficaz para que los políticos se moderen. ¿A qué le tiene pánico hoy un político? A no seguir jugando. Sí, a no seguir jugando, y entonces por eso la violencia política en función de género ha llegado a tal grado que sí se ha logrado moderar las conductas. Porque, Pero también se usa en el otro sentido. bueno, pero por eso necesitamos una autoridad que evite el exceso. Pero entonces, ¿quién defiende a los periodistas si son injuriados en la mañana? Por ejemplo, cuando López Obrador dio el teléfono celular privado violentando los datos de la periodista del New York Times, ¿quién la defiende a ella? ¿Quién le garantiza a ella o a un periodista la réplica si lo calumnian y lo injurian en lo que era la Vilchis o cualquier otra sección de esa de injuria que el Tribunal Colegiado confirmó en el amparo de Riva Palacio, que era herramienta de estigmatización y de desinformación? Entonces, el que yo como mexicano tenga la garantía de una autoridad que va a obligar a la presidencia a que le otorgue réplica al periodista para defenderse, garantiza mi derecho a la información. Y lo que decías, y ahí sí vemos quién tenía razón. Sí, al final si vemos. lo que le dijo Jesús Ramírez a la presidenta desinformándola propagandísticamente, o lo que el periodista pudo sostener contra el poder político. Entonces, esa sanción me parece que es la más eficaz para que también un gobernador, un alcalde que haga cosas similares sepa que si violenta los derechos del periodista y la sentencia lo confirma, ese político, alcalde, gobernadora, presidencia de la República, va a perder sus derechos políticos, y ahí es donde más le duele a un político. Ahora, esto lleva, digamos, mucho tiempo, desde que la señora Roosevelt creó The Freedom House, estableció, digamos, cómo puedes valorar la calidad de una democracia. Entonces se pusieron una serie de requisitos, y entonces dijeron, bueno, pues elecciones que tengan un ritmo, que no sean, digamos, que no queden al capricho del gobernante, y una serie de cosas. Y una de ellas era la libertad de prensa. Y entonces decía, perdón, ahí donde no hay libertad de prensa no podemos hablar de democracia, aunque hay elecciones cada 3 o 5 años o lo que sea. No hay democracia porque el ciudadano no está informado, ¿no? Y lleva medio siglo este asunto. Y en el reporte de Freedom House, la libertad de prensa en México se ha desplomado. Con un agravante, con un enorme agravante. La desaparición del INAI hace que hoy día, literal, el 0.4% de las solicitudes de transparencia que se han presentado en la transparencia del bienestar se obsequian. El 96.4% se rechazan. ¿Y antes cómo era? Antes, aunque se rechazaran, tenías tú el propio INAI y el juicio de amparo que no estaba mutilado, para que si no te daba la razón del INAI y te invocaban seguridad nacional, tú todavía tenías la justicia para obligar a que te transparentaran el recurso público y la información. Ahora, ni tienes el amparo, ni tienes el INAI, y si no te da la información como periodista del Estado, ya del reportaje ya ni hablamos. Mucho de lo que hoy se discute, Hernán Bermúdez, La Barredora y algunas otras cosas, son de guacamaya leaks, son de hackeos al Estado, no es un ejercicio de rendición de cuentas o de un trabajo periodístico. Vamos a hacer una pausa y regresamos al otro gran dilema, que es si el Estado no provee información, ¿cómo puede el ciudadano estar consciente de lo que está sucediendo? En un momento más aquí de regreso con Federico. De regreso con Federico Doring. Parecería como que hay un trabajo muy completo desde el punto de vista del gobierno de cómo van cerrando todos los espacios de crítica. Por un lado, desaparecieron en el INAI con los resultados que tú dices, con las implicaciones que tú dices, y hay una nueva institución, pero esa institución no te da información. Y aprendieron bien que muchas de las cosas que dañaron a Fox, a Calderón, a Peña y al propio AMLO, pues venían de esa información en el propio gobierno. Hoy ya no está mal. Luego está esta presión creciente a los periodistas. Y en los estados a veces hay cosas terroríficas. Cuéntanos un poco más de Campeche, porque luego no estamos bien informados de qué fue lo que sucedió, cuál es el nivel de control que algunos gobernadores están pudiendo tener en sus entidades, ahora que tampoco tienen la posibilidad de llevarlo vía el Poder Judicial, algún tipo de protección de la justicia federal. Sí, a ver, en Campeche un portal de noticias publicó información que incomodó a la gobernadora Laida Sansores. Le promovieron una causa penal. ¿Bajo qué argumento? De calumnia, difamación, estos tipos con los que antes... Abiertos. Que... Sí, no, difusos. Le quisieron quitar su casa del Infonavit, cosa que no lograron porque ganó un amparo. Le quisieron impedir que el portal de noticias siguiera funcionando, cosas que ganó con un amparo.
Después le impusieron un censor judicial. Esto es un funcionario del Tribunal Superior de Justicia del Estado que le revisa por mandato de la sentencia, como una medida cautelar, que no puede publicar nada que con punto y coma cada sílaba no haya revisado antes ese empleado del tribunal para evitar que injurie, calumnie o mancille la reputación. ¿Y qué había dicho de la gobernadora? Pues básicamente le había señalado, si no cuestiones de corrupción, cuestiones de incumplimiento, de desempeño. Este censor judicial me parece muy relevante. Se lo impusieron un día antes del informe de actividades de la gobernadora. O sea, hoy un periodista en Campeche que agarra el informe de gobierno y descubre que hay inconsistencias y dice, aquí hubo inconsistencias de la gobernadora, corre este riesgo. Y ella lo había, sí, pero con un enorme agravante. Ella sí puede calumniarlo, vituperarlo, injuriarlo en estos martes del Jaguar, me parece que es el nombre del programa. Entonces ella sí tiene un púlpito institucional para vilipendiar en lo personal y en lo profesional al periodista. Y cuando él le contesta a ella, tiene la justicia de los acordeones. O verlo en el otro contexto. ¿Qué está pasando en Tabasco con el hermano del presidente López Obrador? El de los ranchos. Y entonces, estás en un contexto donde saca la información a alguien de que tiene 13 ranchos, es el 1% del territorio de Tabasco, que los compró con un sueldo que no puede legitimarlos. ¿Y qué están haciendo, Carlos? Cambiando las declaraciones, ¿no?, patrimoniales de ese funcionario del gobierno anterior para lograr desmentir el trabajo periodístico. Y nadie en lo administrativo lo acota, nadie defiende el trabajo periodístico. Y al rato van a decir que todo lo que publicó ese periodista no tiene sustento porque ya estaban declarados los ranchos, aunque no se pueda, como en otros casos, acreditar con qué dinero se adquirieron, porque él tenía un ingreso promedio de 80,000 pesos en la posición que tenía. ¿Dijiste que esos 13 ranchos es el 1% de la superficie del estado de Tabasco? Eso es lo que han expuesto periodísticamente. Y todos se los compró cuando él estuvo en la segunda posición de la Secretaría de Gobierno cuando Adán Augusto era gobernador. Desde ahí empezó. Fue 2 veces alcalde de Macuspana, es el esposo de Concepción Falcón, la que hizo como síndica de Hacienda una irregularidad de más de 200 millones de pesos en Macuspana al inicio del gobierno en 2019, el gobierno de Adán Augusto. Y eso se ha traducido en ranchos, 13 más los que hace como el Melate, más los que se acumule cada semana. ¿Y esta iniciativa qué lograría? Cuéntanos un poco más. Esta iniciativa lograría que el trabajo periodístico de Jorge, que es el nombre del periodista, tuviera medidas administrativas, no penales. Aquí no se trata de criminalizar, para evitar que las autoridades ocultasen la información y que las autoridades alterasen la información de los documentos. Porque ¿qué aprendió López Obrador? Que con los documentos se puede hacer un trabajo de investigación. Entonces, si yo te niego la información, si yo puedo alterar los documentos, ¿nunca habías tú visto una historia desde que nació el extinto IFAI, luego INAI, que alguien pudiera años atrás modificar su declaración patrimonial? ¿A título de qué o por qué? ¿No? Entonces, ¿cuál es el contexto de hoy día? Que si el Estado tiene que alterar documentos para desvirtuar trabajo periodístico, eso ya está pasando con Pepino o Ramiro López Obrador en Tabasco. Y algo que quizás la ciudadanía no comprende es que el derecho a la información está desde 1977 en la Constitución. Fue la adquisición de un derecho que se puso, hay que decirlo así, de moda en la segunda mitad del siglo XX, pero en Suecia, por ejemplo, está desde 1776. Como uno de los derechos básicos del ciudadano está precisamente el acceso a la información. Yo tengo derecho a saber cómo se están usando mis dineros. Suecia es increíble porque en Suecia las declaraciones fiscales de los individuos son públicas. Yo puedo saber cuánto pagaste de impuesto sobre la renta, cuál fue tu ingreso, porque la idea es que la transparencia es 360, para que todo, ahora, es un país con un contexto muy distinto. Ahora, muy interesante la iniciativa, pero no tienes los votos, ¿o sí? A ver, no tenemos los votos, lo que tenemos es la convicción de que es una batalla que hay que librar. Nosotros creemos que ahora que se discute en las comisiones de puntos constitucionales y en la de radio y televisión, pues habrá voces que se pronuncien a favor y habrá que ver si prosperan la primera. Hay muchos derechos que se reconocen en la Constitución que no se reconocieron la primera vez que se propusieron, pero lo que nosotros no podemos hacer es ver cómo el Estado cada vez conculca o mancilla mi derecho a la información. Por eso, insisto, que yo defienda al periodismo no es por el periodista per se,
es porque si se extingue esa voz del periodismo, yo me quedo sin la información. Me quedo sin la información de cómo se gastaban mis impuestos. Me quedo sin saber por qué se murieron 300,000 personas por negligencias y estupidez en el manejo de la pandemia. Me quedo sin saber cómo y a qué... No, es peor, te vas a quedar sin saber que se murieron 300,000 personas. O sea, en el extremo, con esta lógica de ir negando la información o irla maquillando, pues ni siquiera vamos a poder evaluar bien qué pasó. Y con otro problema, en un México militarizado en términos de que las grandes obras públicas se hacen bajo el precepto de la seguridad nacional, no hay tampoco fiscalización. O sea, la rendición de cuentas en tiempo real, esas estaciones no las puedes fiscalizar, no las audita el Congreso a través del Auditorio Superior de la Federación. Nadie revisa esos dineros. ¿Por qué? Porque es seguridad nacional. Entonces, lo único que te queda es trabajo periodístico para andar investigando y rastreando. La Mexicana de Aviación es Seguridad Nacional. Bajo la premisa de que es estratégica para la seguridad de los aeropuertos. Sí, es como el Tren Maya. ¿Por qué tumbaron los amparos del Tren Maya? Porque en la extinta Ley General de Vías de Comunicación, las carreteras y el ferrocarril eran estratégicos y como el Tren Maya, aunque acabó con la biodiversidad de algunos tramos que puso en riesgo la especie del jaguar y todo lo que ahí sucedió, como tenía durmientes de las vías férreas, con eso construyeron el argumento. Bueno, yo también lo que creo es que habría que poner el contexto de que parte de la información que el Estado no te brindaba lo generaba la sociedad civil. Es decir, al Estado le ha costado mucho trabajo entender que la sociedad civil puede hacer un trabajo meticuloso, preciso y muchas veces más Federico, barato. Lo entiende perfecto, no lo quiere. Bueno, pero a lo que me refiero... Hace mejor trabajo que los diputados de oposición, la sociedad civil. Claro, o sea, mucha de la información que utilizamos viene de organismos de la sociedad civil. Claro. Lo dramático es que el 50% de las organizaciones de la sociedad civil hoy están inactivas, porque los han presionado tanto fiscalmente que han ido cerrando, se han ido quedando sin recursos, lo que tú quieras. El hecho es a que ellos y a quienes apoyaban, digamos, con aportaciones esas investigaciones. Como les dijo Ann Applebaum a un grupo de empresarios, a ver, pues es muy sencillo. Es Orbán gobernando. La extorsión. Usted tiene una concesión minera y una concesión de televisión, pues le van a hablar y le van a decir, o le baja el volumen a la estación de radio y televisión, o me voy sobre la minera. Lo que es increíble es que lo que estamos viendo a nivel mundial es eso, el poder descarnado. El que tiene poder dice, ¿por qué si tengo voy a limitarme a unas reglas? No, ¿y por qué si yo llegué por ese sendero democrático, lo voy a mantener? Además, o sea, si yo llegué por ese sendero, lo que tengo que hacer es angostar, lo que tengo que hacer es eliminar. No vaya a ser que llegue otro. Sí, claro, no vaya a ser que alguien más camine ese trayecto. Sí, por un lado está eso. Esas reglas que permitió una cierta competencia electoral que les permitió llegar, la quieren estrechar lo más posible. Pero hay algo todavía más feo, más peligroso a nivel mundial, que es lo que dices tú de Hungría y de muchos otros países, y es, llegaron individuos que sienten que el poder no puede ser limitado por las reglas, que eso pues, es un invento que está amarrado en la buena voluntad de los individuos. Si yo no tengo buena voluntad, yo me impongo por la vía del poder. Lo estamos viendo en países que creíamos que no podía suceder, digamos. Toda la teoría democrática que construye con la separación de poderes de los Estados Unidos, etcétera. Y hoy hasta en Estados Unidos eso está en riesgo. ¿Cuál es hasta ahora la gran diferencia en Estados Unidos? Que hay partidos de oposición suficientemente fuertes, una sociedad suficientemente fuerte, unos periódicos suficientemente capaces de informar, que todavía en la última elección, pues el ciudadano bien informado decidió votar por los demócratas. Y ese va a ser el gran reto para ustedes del 27, como oposición, y para el ciudadano como elector. ¿Con qué información vamos a decidir? Esa es gran parte del dilema. Y déjame regresar un poco a tu reflexión. Y estos megalómanos creen que el problema es que no gobiernan para todos, gobiernan como secta, solo para los que votaron por mí. Entonces, esos criterios, esos valores democráticos se construían cuando tú entendías que gobernabas para todos y que la crítica tenía un sentido democrático. Hoy día, estos liderazgos lo que asumen es, yo a ti no te voy a rendir cuentas porque tú no votaste por mí, porque tú no eres parte de este proyecto, porque mi visión de país no te incluye y tú no tienes ni siquiera derecho a exigirme a mí cuentas de cómo estoy gastando tus impuestos. Eso sí,
Yo gobierno con tus impuestos y los de los que votaron por mí, pero solo estoy para atender a los que votaron por mí. Y a todos los demás hayan votado por otra expresión política o sean periodistas, lo que les voy a ofrecer es el desprecio y la censura desde este espacio de poder. Y eso es peligrosísimo, porque lo que van a aprender las nuevas culturas, generaciones en México, es que no tienen derecho a exigirle rendición de cuentas a alguien. Yo creciendo en México, yo entré a la política en 95 y toda mi vida, a mi edad, lo que vi es que la oposición le arrancaba espacios de poder a favor de los ciudadanos al poder político. Y ahora es una regresión donde hay que acabar con los ciudadanos para empoderar cada vez más al régimen en turno. Y lo peor de todo es que esto ya está teniendo consecuencias en la cultura política. Las encuestas internacionales de valores demuestran cómo hay un crecimiento de la famosa mano dura, o ciudadanos que te dicen en la LAPOP y en la de Vanderbilt y todos, ciudadanos, hay un 52% de los mexicanos que dice, pues un autogolpe de Estado no estaría mal. O sea, hay una generación que está creciendo ya con este tipo de... Federico, nos queda poco tiempo. ¿Cómo querrías cerrar? Agradeciéndoles el espacio, y creo que es muy importante que los mexicanos suman que nosotros tenemos derecho a saber qué hacen con estos impuestos y que los periodistas no son un lujo democrático. Sin periodismo no hay calidad de democracia. Yo quiero que los mexicanos, si no van a votar por un partido, sepan exactamente por qué no y qué tiene de mejor otro partido. No nada más dimes y diretes o guerra en las redes sociales. Las redes sociales no son el instrumento para que tú estés informado de lo que pasa en este país. Pues muchas gracias por estar con nosotros, Federico. Federico, mil gracias y felicidades. Gracias. Nos vemos la próxima aquí en Primer Círculo. Lo esperamos lunes entrante aquí en Primer Círculo.